Estimados alumnos, mi nombre es María Laura Pérez y les doy la bienvenida a la materia Textos Latinoamericanos. En esta asignatura leeremos novelas y cuentos de diversos autores argentinos y latinoamericanos, con el propósito de adentrarnos a la literatura en español, para poder entender sus particularidades y sus problemáticas. Nuestra materia está dividida en dos módulos y cada uno de ellos consta de 3 unidades. Pasaremos a comentar los objetivos específicos del módulo número 1. El primer objetivo que tenemos es conceptualizar y definir la noción de literatura, es decir, abordaremos nuestro objeto de estudio para definirlo y entender con qué estamos trabajando y hacia dónde apunta nuestro trabajo. El segundo es conocer y discutir las prácticas de escritura para entender el proceso de producción, es decir, cómo surge una obra. Este objetivo está vinculado con el tercero, que es conceptualizar las obras, ya que es imprescindible saber en qué momento surgen, en qué contexto histórico, social y político están insertas y con qué están discutiendo, ya sean otras obras literarias o el contexto en sí mismo. El cuarto es distinguir la noción de canon, saber por qué y cuáles son las operaciones que la crítica hace para establecerlo. El quinto y último, entonces, también está emparentado con el cuarto, que es entender por qué la crítica realiza ese tipo de operaciones. Pasaremos a explicar los contenidos de la unidad número 1. La unidad número 1, como es una unidad introductoria, estará enfocada en definir a la literatura como disciplina, y por eso pensaremos las diferencias entre lo que consideramos textos ficcionales y no ficcionales, y cómo esto está basado en una construcción histórica. Además, veremos los distintos tipos de géneros literarios y su clasificación, y los problemas que surgen a partir de querer clasificarlos. Abordaremos otras categorías vinculadas a la escritura, como los distintos tipos de narradores. Para ello, abordaremos distintos géneros como las leyendas, las crónicas, el ensayo, las cartas, y analizaremos el concepto de ficción para entender de qué manera se construye la idea de canon y, por supuesto, la de literatura. La unidad número 2 se centrará en identificar la relación entre autor, lector y productor, es decir, el lector y el autor como productores de una obra. Entonces, veremos cómo a través de estas prácticas, la lectura y la escritura, es que configuramos los textos y las distintas interpretaciones que les damos a partir de estas intervenciones, que son las que modifican las formas de leer una obra. También problematizaremos las nociones narratológicas, o en otras palabras, cómo narrar determinadas situaciones, las diferentes elecciones que realizamos, de acuerdo a la perspectiva que adoptamos para narrar. En la unidad número 3 nos enfocaremos en estudiar la fragmentación del sujeto, la focalización, la pluralidad de los distintos puntos de vista, la alteración de la diégesis. En definitiva, veremos cómo se narra, desde distintos aspectos, el género fantástico. Por lo tanto, problematizaremos esta categoría y veremos cómo se define en la actualidad, y también abordaremos el cruce de este género con la ciencia ficción, con el que comparte algunos aspectos y también las diferencias entre ellos. Para esto veremos categorías propias del fantástico, como por ejemplo la noción de doble. Asimismo abordaremos la intertextualidad como forma de diálogo entre las obras. A continuación describiremos los objetivos específicos del módulo número 2. El primer objetivo es identificar los sujetos de la enunciación, definir quién habla y de dónde lo hace, desde qué lugar histórico e ideológico, y entender qué es la enunciación, es decir, qué está diciendo y en qué consiste su discurso. El segundo es incorporar las características del neopolicial latinoamericano. Esta vertiente del policial es muy popular en nuestros días y representa verdaderamente un campo de estudio muy ligado a otras cuestiones de la literatura actual, condiciones sociales, políticas, sexuales, etc. El tercer objetivo es comprender en qué consiste el género non-fiction y sus diferentes clasificaciones. El cuarto es problematizar el concepto de realismo y ver la tensión que se genera entre este y los distintos géneros literarios, ya que muchos son tildados de realistas y a veces esto no es así, o al menos no podemos ser tan determinantes en categorizarlos de este modo. El quinto y último es incorporar la noción de género, pero no literario, sino de género sexual, que es una problemática no solo de la literatura, sino también de la vida cotidiana. Pasaremos a explicar las 3 unidades restantes.
En la unidad número 4 abordaremos la temática que se vincula con el último objetivo mencionado, obras que tratan temas de las vivencias travestis, queer y gay, y por supuesto temas relacionados a las problemáticas femeninas. En consecuencia, veremos la relación entre el sexo y la violencia, y entre el sexo y el deseo. Y por supuesto, las técnicas narrativas que se utilizan para narrar este tipo de obras. La unidad número 5 se centrará en lo policial y el trabajo que ha hecho este género para deconstruir el policial, es decir, cómo se ha ido cambiando de ese policial canónico de Sherlock Holmes hacia las nuevas novelas policiales que existen, que muchas veces no se enfrentan a la problemática de clasificarlas dentro de este género. Por supuesto se abordarán temáticas relacionadas a los temas sociales y su representación, ya que estas temáticas están vinculadas al género policial por excelencia. En la última unidad, la número 6, estudiaremos el género non-fiction, obras que hablan de hechos verdaderos pero ficcionalizados, y a partir de esta definición tendremos que repensar nuevamente el término realismo. También veremos distintos tipos de non-fiction, crónica, autobiografía y testimonio, y por supuesto el lugar del yo en este proceso de escritura. Los recursos didácticos que utilizaremos serán textos literarios y críticos, para abordar los temas y los problemas que se propone analizar esta materia. Síntesis, resúmenes y presentaciones en PDF y PowerPoint para entender y brindar análisis de los textos. Links de consulta teóricos especializados. Foros de participación para que los alumnos puedan exponer sus consultas, como así también sus ideas, reflexiones y análisis de las obras. Clases online del tutor con explicaciones de los temas específicos y videos con explicaciones de temas teóricos. Bien, con esto damos por finalizado nuestro recorrido por la presentación de textos latinoamericanos. Les doy la bienvenida nuevamente y les deseo un feliz comienzo de semestre.